Periodificación o división del tiempo. Para comprender, estudiar y enseñar los hechos y procesos históricos, con orden y secuencia, y de acuerdo a la cronología. El tiempo ha sido dividido en base a los siguientes criterios. Social personal. Divide al tiempo en universal y patriótico. Científico, eras geológicas. Religioso, nacimiento de Jesucristo. Universal o de la humanidad en general, en la que toman como base a la invención de la escritura, más o menos por el año 3500 AC y otros hechos importantes que transformaron la vida humana. Esta divide a la historia en prehistoria, historia. Desde 2.500.000 AC, Edad de Piedra, hasta 4.000 AC, Edad de Metales, hasta 3.500 AC. Invención de la escritura entre 3.500 AC y 3.200 AC. Edad Antigua, hasta 476 DC. Edad Media, hasta 1453 DC. Edad Moderna, hasta 1789 DC. Edad Contemporánea hasta la actualidad. Patriótica. Periodos o etapas del Perú. Ha sido dividida en 3 periodos o etapas generales y sus épocas. Periodo del Perú Antiguo, llamado también prehispánico o autóctono. Se subdivide en preincaico, pueblos primitivos, altas culturas, incaico, periodo del dominio español o coloniaje. Se subdivide descubrimiento y conquista, virreinato, emancipación, periodo del Perú independiente o época republicana. Periodo del Perú Antiguo, llamado también prehispánico o autóctono. Se inicia con la llegada de los primeros seres humanos al espacio o territorio que ahora se llama Perú, hasta la llegada de los conquistadores españoles, el año 1532, siglo XVI. Se subdivide en 2 épocas. Preincaico, que a su vez comprende el tiempo de los pueblos primitivos, y el de las altas culturas. Incaico, más o menos desde el año 1100, siglo XII, hasta la llegada de los españoles. Periodo del dominio español o coloniaje. Es el tiempo entre la llegada de los conquistadores españoles y la proclamación de la independencia en 1821, el mismo que a su vez comprende 3 épocas. Descubrimiento y conquista, virreinato y emancipación. Periodo del Perú independiente o época republicana. Desde 1821 hasta nuestros días, tiempo en que el Perú va buscando su propia integración, identificación, progreso y defensa de la libertad. Científico. Tomando como base el origen de la Tierra y la vida. Divide al tiempo en eras geológicas. Arcaica o azoica, primaria o paleozoica, secundaria o mesozoica, terciaria o cenozoica, y cuaternaria o antropozoica, en la que aparece y evoluciona el hombre. Religioso. Es la forma más generalizada para dividir el tiempo, en la que se toma en cuenta el nacimiento de Jesucristo, o sea, historia antes de Cristo, AC. Historia después de Cristo, DC. Historia antes de Cristo, AC. Se cuenta desde el año en que nació Jesús Nazaret, año 1, en forma regresiva y de más a menos. Por ejemplo, el origen de la cultura romana, considerado en el año 753 AC.
Es más reciente que el inicio de la cultura egipcia, que fue más o menos por el año 3400 AC. Historia después de Cristo, DC. Se cuenta desde el año en que nació Cristo, año 1, en forma progresiva o de menos a más. Por ejemplo, la caída de Roma, capital del Imperio Romano Occidental, año 476. Es antes que la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano Oriental, que fue el año 1453 DC. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.